Bienvenidos a una edición más de Interactivo. El día de hoy tenemos un programa especial con motivo del Día del Padre y con motivo de la campaña Es Dulce Ser Padre. Por ese motivo me acompaña la maestra Diana Elvira Flores Palomo. Bienvenida a Interactivo. Nosotros, la verdad, estamos muy honrados. Nos acompaña del Observatorio Universitario de Equidad y Género. Bienvenida a Interactivo y platícanos qué es la paternidad. Claro, muchas gracias por la invitación. Para definir el término paternidad, debemos de considerar varias esferas. Una de ellas es la esfera biológica, otra esfera sociocultural, una esfera psicológica y la esfera legal. Si integramos cada una de ellas, encontramos que desde el punto de vista biológico, un hombre puede convertirse en padre, todos y todas sabemos, a la hora de ejercer, ¿no?, esta posibilidad biológica. Sin embargo, no todos los casos es así y existen, los hombres que deciden ya sea voluntariamente adoptar desde el punto de vista legal o por el medio legal, o bien sin darse cuenta, involuntariamente. Hay muchos hombres que son padres moralmente por representar una figura paterna, pero bueno, ahorita hablaríamos de qué entendemos por una figura paterna. En la esfera social cultural estamos entendiendo todos estos aspectos que han sido asignados en un momento histórico, en una o dentro de una cultura, hacia lo que se espera de un papá. El aspecto sociocultural es una carga muy grande en donde desde niños se les permite o no ciertos juegos, el acceso a ciertos juguetes, que verán más adelante con uno de mis compañeros, les hablará de ello, y bueno, todo lo que es esperado. En lo que se refiere al aspecto psicológico es de qué forma este hombre ha integrado todos estos aspectos sociales, culturales, desde el aspecto biológico o no, y cómo lo puede representar ya en su ejercicio de ser padre, el cómo yo me veo como papá o cómo se ven ellos como como papás. Y el aspecto legal, que no podemos dejar de lado, que nos demanda ciertas obligaciones, así como ciertos derechos, que en muchos casos estos derechos paternos aún se desconocen. Más adelante mi compañero Francisco Parra les hablará sobre esto ampliamente. Bueno, y la campaña Es Dulce Ser Padre, ¿qué importancia tiene en San Luis Potosí? Es interesante, ¿no?, la pregunta. Pensamos las personas que nos involucramos en esta campaña, que ya más adelante hablarán también mis compañeros acerca de cómo viene a nivel mundial. A nivel local, México, y luego cómo se baja esto a nivel estatal. Y dentro de San Luis Potosí, cómo lo abordamos en nuestra comunidad universitaria. Se pensó en si pudiéramos hablar de eslogan, Es Dulce Ser Padre, para poder encontrar esa posibilidad de proveer de afecto. El ser dulce, simbolizado con un dulce, con dulces, que por ahí es una de las actividades, y el no negarse esa posibilidad de ternura, de amor, pero particularmente de su expresión. ¿Por qué hacer una campaña de ese tipo dentro de la Universidad Autónoma? Claro, el Observatorio Universitario de Equidad y Género forma parte de lo que es la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, lo que se conoce como RENIES. Las instituciones de educación superior que trabajan y que impulsan una cultura con perspectiva de género reconocen 8 ejes. Existe una declaratoria a nivel nacional en donde, si me permites, lo puedo leer. Un eje es la igualdad de oportunidades. Otro eje que trabajamos en la universidad es la conciliación de la vida profesional, trabajo y familia. Otro eje es la generación de estadísticas y diagnósticos, el lenguaje no sexista. Otro eje, sensibilización en perspectiva de género. Otro de los ejes es estudios de género en las instituciones de educación superior o en la educación superior.
Y otro eje importante es el combate a la violencia de género. ¿Por qué menciono esto? De pronto, si escuchamos, ¿por qué hacer una campaña por el Día del Papá? ¿Hicieron una campaña por el Día de la Mamá? Son preguntas que ya nos han llegado. Pero si nosotros identificamos que uno de los ejes es igualdad de oportunidades, encontramos en la historia de la universidad que en ningún momento se había reconocido el papel de los hombres en este rol de ser papá. Entonces, es el poder brindar a la comunidad universitaria esa igualdad de oportunidad también. En tanto al eje de conciliación de la vida familiar y laboral, encontramos que el trabajar con los hombres en el aspecto de su paternidad favorece totalmente a las mujeres. Y aunque visiblemente pareciera que lo estamos haciendo o que no es directo con las mujeres, por supuesto que esto favorece. Algunas de las actividades, te mencionaré más adelante, pues tienen que ver con este eje. Lograr la conciliación, bueno, es algo que buscamos en la universidad. En la generación de estadísticas y diagnósticos, el observatorio ya realizó un estudio para ver la situación que guarda el estado mujer-hombre dentro de la universidad. Y uno de los puntos que encontramos es que las mujeres trabajadoras, ya sea como personal docente, como maestras y como personal administrativo, y algunas estudiantes mamás, sí hay una desventaja enorme en su avance en su carrera, en su avance en estudios profesionales de grado. Encontramos que las mujeres estudiantes de un nivel maestría o doctorado, bueno, particularmente maestría, son menores las que tienen hijos e hijas. Y las mujeres, en el momento en el que tienen hijos e hijas, detienen sus estudios de grado, de posgrado. Entonces, el trabajar con los hombres para esa sensibilización del cuidado de hijos e hijas, de la corresponsabilidad, apunta totalmente a las mujeres. Muy bien, Diana, no nos despedimos porque vamos a continuar aquí contigo en el programa. Bueno, ya saben, pueden buscarnos en Facebook como Programa Interactivo, en YouTube, en el canal de la Universidad de Televisión Universitaria UASLP TV. También nos pueden buscar en Twitter, Programa Interactivo UASL, sin la P. Y bueno, muchísimas gracias, Diana. Continuamos contigo aquí en Interactivo. Claro. Y bueno, yo soy Daniel Heimsatz. Continuamos. Continuando en Interactivo, ahora estamos con el licenciado Ramón Ortiz García. Él es el presidente de la Asociación Civil Enfoque de Igualdad. Bienvenido, Ramón. Cuéntanos qué es Enfoque de Igualdad. Gracias por la invitación. Bueno, Enfoque de Igualdad es una organización civil conformada por varios profesionistas dedicados a la investigación, promoción y capacitación de la perspectiva de género, principalmente aquí en el estado de San Luis Potosí. Bueno, la importancia del género en la paternidad, ¿cuál es? La importancia del género es precisamente entender cómo es el comportamiento cultural que tenemos hombres y mujeres. En específico, en la paternidad, es el rol social que tradicionalmente hemos jugado los varones, pero sobre todo también cuestionar, analizar, visibilizar si esta forma tradicional, hegemónica, que en donde está presente una paternidad ejerciendo el poder, siendo proveedor, siendo autoridad, es la única para ejercer la paternidad o si existen otras maneras también de ejercerlo. Entonces hablaríamos de la paternidad en plural, hablar de paternidades desde dentro de la construcción de género. Su importancia radica en que no solamente nos estaremos quedando con una idea o una definición propia de padre, sino reflexionando que hay muchas, variadas, pero cuál de todas estas formas es la más sana, la que proporciona, la que va abonando a una democracia participativa, empezando quizás desde la familia, desde el núcleo familiar. Tú formas parte de la campaña de paternidad aquí en San Luis Potosí. ¿Cuál es la percepción que existe de la paternidad en México y en San Luis Potosí?
Hay una percepción diferente en cuanto a, por ejemplo, si a una persona se le cuestiona o pregunta, ¿para ti qué es un padre?, vienen ciertas características como es una persona que nos acompaña, es una persona que nos da un consejo, es un héroe, es una persona responsable que nos da buenos consejos, pero cuando se cuestiona cómo es tu padre, la mayoría de las palabras está asociada a abandono, a maltrato, a castigo, a lesiones o golpes, y entonces esta realidad respecto de lo que se es socialmente un padre y a cómo se es el padre en realidad es distante. En San Luis Potosí es esta parte también de la realidad, y encontramos que las campañas de paternidad son importantes, son necesarias y han estado tomándose con muy buena, han sido bien aceptadas, sobre todo porque hay poco o ha sido nula la participación de los hombres en este involucramiento. Más que una paternidad responsable, que la responsabilidad pareciera como una obligación, tenemos que ver como una paternidad, como un ejercicio de cuidado, de ternura, de aprecio, y sobre todo que se hace por amor, y más que una responsabilidad es un gozo, ¿no? Es algo en donde los hombres estamos, o los padres, inmersos, y es parte de nuestra corresponsabilidad también esta medida. En San Luis Potosí las campañas que se han desarrollado en torno a esta temática han sido bien aceptadas, han tenido eco en la sociedad. Quizás sí nos faltará todavía profundizar aún más en muchos más sectores. Nos mencionas que ahora mencionan mucho sobre el abandono, la violencia. ¿Por qué crees tú que por parte de los hombres se ha creado esa deformación de la paternidad? Ya no es como ver al padre como el amigo, como el compañero, sino ahora simplemente como una visión de autoritarismo, de violencia, de abandono. A los hombres se nos ha educado para deslindarnos de la responsabilidad de la paternidad. Desde que nacemos fuimos educados para ser fuertes, proveedores, protectores, pero no para ser cariñosos, tiernos, ejercer la ternura como un derecho. Desde ahí probablemente es que nuestra formación, nuestra educación para ser padres, está todavía o estuvo en mucho tiempo limitada, ¿no? No se nos permite jugar como a las niñas, a ser madres, a los 3, 5, 6 años, a jugar con una muñeca, a cambiarle el pañal, darle el biberón. A los hombres no se nos enseña ni se nos permite también jugar este rol. Desde el juego hemos aprendido a que nuestra única responsabilidad ha sido la de ser cabeza de familia, y esto es lo que actualmente nos pone en una situación de vulnerabilidad, porque también en las cuestiones de las leyes del marco jurídico, el ejercicio de la paternidad o los permisos de paternidad son una acción gubernamental que está limitada porque parece que los hombres no tenemos ni siquiera la capacidad de poder ejercer todas estas acciones. Y lo vemos, por ejemplo, en cosas cotidianas como un baby shower, ¿no? No se da hacia los varones, no se nos dan los tips, no se nos dice cómo desarrollarnos, qué hacer en caso de enfermedad, cómo cambiar un pañal, no sé, toda esta serie de cosas a los hombres. Y cada día más actualmente existe esta reflexión de ¿y por qué yo no puedo gozar y disfrutar plenamente también de mi hijo, de mi hija? ¿Por qué no puedo estar el tiempo necesario y nada más jugar mi rol que me pide el Estado de ser el proveedor, de ser el que da el dinero, del que da órdenes, ¿no? El del cuidado, el del involucramiento? Y cada vez esto despierta mayor interés precisamente por los hombres, que cada día también se empieza a ejercer y se empieza a pedir. El machismo está rigiendo ahora la paternidad. Sí, eso es lo que las estadísticas nos podrían corroborar, lo que los juzgados nos podrían también mencionar, lo que los medios de comunicación, las campañas, los permisos de paternidad también podrían corroborar, y no solamente dejar que el machismo es parte de una responsabilidad familiar, ¿no? Tanto del hombre o la mujer, sino también el machismo está por parte del Estado, del mercado, de los medios de comunicación, de las campañas, de la publicidad, y entonces vivimos una sociedad altamente machista en donde la paternidad pues también está inmersa ahí. Bueno, como pueden ver, pues hay muchos aspectos que rigen la paternidad, no solamente el género y la educación, sino también la educación desde pequeños, la manera en que nosotros crecemos, la manera en que nosotros evolucionamos como personas, como varones para poder ser un padre, y cómo es que nos llevamos
con las otras partes que son las mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros aquí en Interactivo. ¿Algo que desees agregar? Sí, bueno, mundialmente 4 de cada 5 varones seremos padres. De ahí la importancia de que asumamos responsablemente, de que conozcamos y nos involucremos en cómo ser cada día mejor, siendo o no padres o potencialmente padres. Vamos ahorita acá a platicar con alguien más y continuamos en Interactivo. Bueno, y continuando aquí en Interactivo, me encuentro ahora con Fernando Rodríguez. Él forma parte del Centro de Estudios sobre Masculinidad y Género. Bienvenido, Fernando, a Interactivo. Un gusto que estés con nosotros aquí. Muchas gracias, Daniel. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces en la asociación sobre el Centro de Masculinidad y Género? Perfecto. Bueno, Daniel, es un honor para mí estar acá. Te agradezco la invitación, les agradezco. En el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Géneros tenemos 3 líneas de trabajo que implican paternidad, sexualidad masculinas y violencia masculina. Trabajamos en esas 3 líneas. Fundamentalmente yo estoy coordinando la parte de paternidad. Sobre paternidad. Bueno, ¿qué es la paternidad? Bueno, nosotros entendemos la paternidad como que está transitando por un momento complejo. Tenemos que revertir situaciones que durante muchos años por el patriarcado nos han colocado a los padres en un lugar de autoridad, de represión muchas veces, de desajustes en lo que tiene que ver con la equidad con nuestras compañeras y por lo tanto comprendemos la paternidad como activa, comprometida, afectiva. Esas serían las líneas principales. Comprometida. Tú estás trabajando actualmente en el Verano de la Ciencia con el profesor Francisco Martínez Licona. Exacto. En estudios de paternidad, ¿cuáles son los enfoques de estos estudios? Bien, el profesor hace 2 años ya con un grupo importante de estudiantes de maestría están trabajando sobre un proyecto de modelos parentales, estudios que realizaron aquí en San Luis Potosí y sus alrededores. Y yo estoy colaborando con ellos para bueno, eventualmente generar talleres para padres donde podamos brindarles herramientas para desarrollar una paternidad más efectiva. ¿Cuál es la importancia de que haya una paternidad efectiva en este momento? Porque creo que ha habido una reconstrucción de la paternidad como tal. Ya no es tanto la figura afectiva, sino lo ven más como la figura económica. Exacto. Bueno, justamente eso es una de las cosas que queremos revertir, en pro de la equidad de género y teniendo en cuenta que la mujer bueno, ha ocupado algunos lugares que históricamente no le estaban asignados. Los varones también tenemos que movernos y ocupar los lugares más domésticos, más privados, y ceder los otros públicos para que las mujeres sigan empoderándose, ¿no es cierto? Y educar niños y niñas en pro de una equidad de género. Tú eres originario de Uruguay, donde están haciendo una campaña de paternidad. Cuéntanos qué es lo que espera esta campaña de paternidad en un país como Uruguay. Bien, la campaña en Uruguay, en la ONG somos punto focal de Men Care, Men Engage y Lazo Blanco. La campaña promueve bueno, estas concepciones de paternidad que yo comentaba y fundamentalmente estamos enfocados en este momento en hacer una investigación científica interdisciplinaria sobre el mito del instinto maternal con hombres violentos. Nosotros coordinamos, facilitamos grupos de varones que quieren dejar de ejercer violencia y queremos bueno, hacer esta investigación para cuestionar justamente ese mito y por otro lado estamos haciendo propuestas a nivel parlamentario para intentar tener más días de licencia paternal y parental en base a una investigación que se hizo hace muy poco con fondos de Naciones Unidas en el Uruguay que bueno, que evalúan un poco los costos de eso.
¿Cuál es el poder que tiene el mito de la maternidad sobre la paternidad? Bien, y bueno, es un mito que nos condiciona a todos y a todas, y nos deja en un lugar a los varones donde fácilmente nos desvinculamos de nuestro rol como padres y sobrecargamos a nuestras compañeras, y bueno, es una de las cosas que hay que deconstruir. Ustedes llegaron aquí a San Luis, bueno, tú con el Verano de la Ciencia y con la campaña de paternidad, y ahorita están colaborando con la campaña de Es Dulce Ser Padre en conjunto con la Universidad Autónoma. ¿Cuál es la labor que están haciendo ustedes con esta campaña? Bien, yo tuve la suerte de encontrarme con esta campaña aquí, la agradable sorpresa y de que me invitaran a acompañarlos. Pienso que la tarea fundamental es mostrarle a la gente que participa en la campaña y a quienes va dirigida que este problema es un problema de todos y de todas y trasciende fronteras. Se plantea lo mismo acá, en Uruguay, esta campaña de Menker está en otros países, en muchos países del mundo, y creo que eso es lo fundamental, darnos cuenta que no es un problema de México o de Uruguay, sino que al sumar esfuerzos podremos superar las dificultades. La paternidad en México, ¿qué es la paternidad en México? Bueno, la paternidad en México no la conozco en profundidad porque hace poco que estoy por aquí, pero podría hablar de la paternidad en Uruguay y me podría arriesgar a decir que es muy similar. Estamos atravesados, como decía, por un modelo patriarcal, autoritario, de inequidad de género, con mucha violencia hacia nuestras compañeras, nuestros hijos y hijas, y eso es justamente lo que intentamos cambiar. Queremos vínculos más fluidos, más felices, padres que puedan acompañar en el proceso de crianza, desde la creatividad, desde la apertura, desde el compartir con sus hijos, tampoco padres que jueguen exclusivamente con sus hijos, sino que además de jugar puedan enseñar, puedan tutorear ese proceso de aprendizaje, puedan resaltar el lugar que tiene la mujer en la sociedad, ¿no? y bueno, colaborar para que la sociedad siga cambiando en un sentido más igualitario. Estamos atravesados por diferentes crisis a nivel mundial, posmodernidad, y la idea es justamente usarlo como estrategia en el momento de crisis para potenciarnos y avanzar hacia lugares más felices a nivel familiar y social. Crear una unión entre ambos lazos paternales para que exista una familia más equilibrada. Exacto, y también crear un lazo entre el padre y sus hijos e hijas, de afecto, de compromiso, de cuidado, de confianza, fundamentalmente. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Bienvenido a Interactivo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nosotros continuamos. Muchas gracias. Y continuando aquí en Interactivo, ahora me encuentro con el doctorante Francisco Parra Barbosa. Él viene de Defensoría de Derechos Universitarios y nos va a hablar sobre los derechos de la paternidad. Bienvenido, Francisco, aquí con nosotros a Interactivo. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, platícanos, ¿qué es el derecho de paternidad? Bueno, así como tenemos derechos y obligaciones como personas por sí mismas, una vez que establecemos una relación o un vínculo biológico o de carácter civil con otra persona, es que surgen estos derechos. En el caso del derecho a paternidad, lo está garantizando el artículo 4 constitucional, que establece que todo hombre o mujer tiene derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Por la cuestión biológica, entonces, se adquiere un derecho, el derecho de paternidad en el caso de los varones. Este derecho, desde luego, que no solamente lo garantiza la Constitución, sino también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 16 establece que los hombres y las mujeres en edad núbil, es decir, cuando están aptos para procrear, pueden formar una familia y tener hijos también.
En el caso de San Luis Potosí, la Constitución estatal garantiza en el artículo 9 y en el artículo 12 también estos derechos. Hablo sobre todo también de los pueblos indígenas porque ellos tienen una conformación comunitaria, pero también hay ciertos derechos que se ejercen en ese ámbito respecto a la paternidad. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones que derivan de la paternidad? Bueno, pues para empezar, la vida debe garantizarse por parte de los padres, es decir, la vida digna. Esto implica no solamente traer hijos al mundo, sino básicamente alimentarlos. Y aquí hago énfasis porque dentro del ámbito jurídico la palabra alimentos no solamente comprende lo que es la comida, sino el vestido, la educación, la atención médica, la vivienda, el transporte y todos los demás derechos que se requieran, incluyendo la recreación. ¿Cuál ha sido la evolución que existió del derecho de paternidad, pues desde...? Bueno, desde la antigüedad nosotros sabemos que los derechos de paternidad han tenido una evolución desde Egipto, cuando estamos hablando de sociedades teocráticas, en donde los pueblos garantizaban a los padres el derecho no solamente de vida, sino también de muerte hacia los hijos. En este caso, los padres decidían cuánto tiempo vivían los hijos y si merecían o no vivir. Y la herencia se transmitía de esa manera. Llegamos a Grecia y pues digamos que se flexibiliza un poquito esta situación en Atenas, más no así en Esparta, en donde los hijos prácticamente están a nivel de cosa. Los ejércitos están constituidos por esos hijos de padres que ordenan a esos hijos que vayan a la guerra. En el caso de Roma, podemos nosotros señalar que surge una figura que se llama el paterfamilias. El paterfamilias es, yo creo que la base de toda la institución del derecho romano, en el cual se establece el derecho de propiedad, el derecho, digamos, de comercio y el derecho sobre los bienes inmuebles. Por lo tanto, el paterfamilias, digamos que es el que ordena toda la estructura, no solamente de derecho sustantivo, sino también de derecho adjetivo o procesal, como lo entendemos todavía hoy día. En la Edad Media, nosotros vamos a encontrar que la figura del padre está muy vinculada al sistema económico imperante en ese momento, que es el feudalismo. Ya no existe la figura de la esclavitud. Sin embargo, los siervos, quienes están sujetos al señor feudal, básicamente lo ven como un padre. Y hay incluso abusos en este tipo de ejercicio de derechos. Recuerdo ahora, por ejemplo, el derecho de pernada, que es un derecho que tenía el señor feudal, que podía ejercer, por ejemplo, cuando había un matrimonio, él tenía derecho a pasar la primera noche de bodas con la esposa, con la novia, ¿no? Mientras que el esposo, el siervo, pues tenía que aguantarse, ¿no? Esa era una humillación y un sometimiento. ¿Por qué el señor feudal tenía tanto interés en pasar la primera noche de bodas con la contrayente? Porque quizás podía quedar embarazada y de esa unión podían salir los famosos hijos bastardos y él podía entonces heredar su feudo de esa manera. Esto, sin embargo, menciono, era una humillación muy fuerte para los siervos, ¿no? Esto es lo que sucedía básicamente en la Edad Media, y hay que recordar que la Edad Media se caracteriza por ser una época en la cual la Iglesia tiene muchísimo poder, y entonces se instituye la paternidad bajo otra institución que es el matrimonio, que es un sacramento finalmente. ¿Existe alguna influencia de estos modelos de paternidad actualmente en México? Culturalmente siguen existiendo. Si lo vemos desde el punto de vista jurídico, el derecho romano se extiende por toda Europa, obviamente que se establece en España, y cuando los españoles vienen a México a conquistar estas regiones de América, traen esa figura del paterfamilias muy arraigada, y todavía la tenemos en el derecho civil. Los códigos civiles en México, como en muchas regiones de Latinoamérica, siguen estableciendo una cierta preponderancia de los derechos del padre respecto incluso de los de la madre. El caso más concreto es la forma en cómo se acomodan los apellidos, ¿no? Las personas van al registro civil y registran a sus hijos y el primer apellido que aparece pues es el del padre, no el de la madre. Si uno consulta el Código Civil, en ninguna parte se establece que debe ir primero el apellido paterno.
tampoco dice que después el materno. Es decir, es una cuestión cultural en donde las cuestiones de desigualdad de género siguen afectando a el cómo se ejercen estos derechos de paternidad. Otro ejemplo es cuando se dan las adopciones. También se adquieren derechos por parte de los que adoptan al menor, e igual se colocan los apellidos, ¿no? Ahora, la paternidad como derecho, podemos nosotros señalar que deriva, si no necesariamente del matrimonio civil en el caso mexicano, sí deriva, sin embargo, del reconocimiento del hijo. Es decir, imaginemos que una pareja decide pues tener una vida en común, resulta la mujer embarazada, pero si no están casados no quiere decir que entonces la mujer, si resulta embarazada, va a tener que cargar ella sola con las responsabilidades. Ella ya puede demandar al padre ante un juzgado familiar en este caso, para que él reconozca al hijo, y si no lo hace la autoridad podrá solicitar las pruebas del ADN correspondientes para acreditar que efectivamente es el padre biológico, y ella posteriormente podrá demandar, en este caso, pues por alimentos al padre, para que también sea copartícipe en la crianza de ese hijo. Bueno, como podemos ver, la legalidad también es parte de la paternidad. Los derechos humanos, los derechos legales, tienen que formar parte de la paternidad y de un matrimonio. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros aquí en Interactivo. Y bueno, nosotros continuamos. Y seguimos aquí en Interactivo. Ahora me encuentro con el profesor Nicolás Kaufmann. Él es profesor de la Facultad de Psicología y colaborador de la Asociación Civil Salud y Género AC. Bienvenido, Nicolás, con nosotros aquí en Interactivo. Y bueno, platícanos qué es Salud y Género. Salud y Género es una asociación civil con una larga trayectoria en la República de México, trabajando lo que es salud integral principalmente de las mujeres y hombres jóvenes, desde la perspectiva de género. Es una asociación civil que tiene 2 sedes, uno en Querétaro y uno en Jalapa. ¿Cuál es la importancia de esta asociación o cuál es la participación que tiene para la paternidad? Bueno, Salud y Género ha estado involucrándose conjunto con una alianza que se llama Alianza H, que tiene organizaciones gubernamentales en Brasil, promoviendo lo que es el involucramiento de los hombres en el tema de la salud integral, precisamente para reducir la violencia hacia las mujeres y los niños y las niñas, y entre hombres también. Entonces, Salud y Género, desde hace una década, ha estado promoviendo pues estrategias para involucrar hombres a través del desarrollo de programas socioeducativos. Tenemos una serie de manuales para trabajar justamente con hombres jóvenes, con mujeres jóvenes y también en diversas otras líneas de acción, tales como la promoción de diversidad sexual y la paternidad activa. Y estos manuales son nada más un componente de una intervención a otros niveles que involucra también acciones a nivel de campañas y para tener una incidencia en las políticas públicas. Es decir, que la idea es promover salud integral en la comunidad, tanto de las mujeres como hombres y también de los niños, desde una reflexión crítica en torno a los roles de género que nos limita en el ejercimiento de conductas saludables. Y por lo tanto, Salud y Género también forma parte de la red aquí en México que se nombra Cómplices por la Equidad, el cual también abarca otras asociaciones civiles. Y esta red, Cómplices por la Equidad, está directamente ligado con una red mundial bajo el nombre Men Engage por su nombre en inglés, que significa el involucramiento de los hombres, precisamente en todo lo que tiene que ver con la no violencia y la promoción de salud entre las mujeres
hacia las mujeres, hacia los niños y entre los hombres también. Existe una campaña que se llama campaña de paternidad, en la que Salud y Género está participando, y es una campaña a nivel mundial y también a nivel regional. Cuéntanos un poco sobre la participación de Salud y Género. Mire, entonces la campaña de paternidad existe a partir del impulso de esa campaña a nivel global, y esta campaña a nivel global está coordinado por Instituto Promundo, que tiene sede en Brasil y en Washington, D.C., y también una ONG en Sudáfrica que se llama Sonke Gender Justice Network. Y ellos dos, estas dos organizaciones, junto con la alianza Men Engage, han estado impulsando desde el año 2011 una campaña de paternidad activa a nivel mundial. A través de dos ejes de acción. El primer eje tiene que ver con el desarrollo de iniciativas mediáticos de alto nivel y campañas, como actividades de campaña, como hemos visto en San Luis Potosí, para bajar estas actividades e iniciativas en diferentes países. Y de hecho, desde el año 2011 han querido involucrar hasta 10 países, por lo menos 10 países en todo el mundo para esa campaña, y lograron hasta 11. De hecho, en el año 2013 hemos tenido 11 países a nivel mundial que han estado involucrados en el impulso de esta campaña de paternidad. El otro eje de acción tiene que ver con un trabajo con el sector de la salud pública a través de la promoción y el desarrollo y la promoción y la capacitación en pues el campo de la salud integral desde la perspectiva de género, enfocándose sobre todo en el rol del involucramiento o de la participación de los hombres en su paternidad y en los cuidados hacia los niños y las niñas. ¿Cuáles son los aspectos de la salud y del género que se están tratando dentro de estas campañas y dentro de Salud y Género? Bueno, en fin, se puede resumir, para contestar a tu pregunta, con 10 puntos que ya tengo conmigo, que se trata de promover. Cuando hablamos de la promoción de una paternidad activa, nos referimos a el primer punto, que los papás estén involucrados desde el inicio del embarazo, ¿no? Que comparten también la obra del cuidado a lo largo de la crianza de los hijos, que sean orgullosas y que demuestran también su involucramiento de manera visible a la sociedad, que juegan, que siguen jugando con los niños de manera afectiva, que educan también, que estén involucrados en las decisiones sobre la educación del niño, que también se presenten, por ejemplo, a las múltiples reuniones de las escuelas, que sean también valientes en el sentido de mostrar el afecto antes de sus niños, ¿no? y antes de la sociedad también, y criar los niños sin violencia, es decir, que pueden disciplinarlos, pueden poner límites, sobre todo durante la adolescencia, que es una etapa muy importante para eso, pero sin usar métodos violentos, conductas violentas. Enseñar la igualdad y el respeto, ¿no? en el involucramiento o bien en las relaciones interpersonales. Y por último, apoyar a la madre en cualquier asunto que tiene que ver con su propia salud, ¿no? Entonces, esos son como 10 puntos que pretendemos promover a través de una campaña de paternidad, tanto a nivel mundial como a nivel local. Muy bien, como podemos ver, pues hay muchos tipos de salud que influyen en la paternidad: emocional, física, psicológica y creo que hasta educacional, que son aspectos que son muy importantes para la paternidad. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Interactivo. Gracias. Y pues esperamos tenerte próximamente otra vez aquí con nosotros. Y bueno, nosotros continuamos.
bueno, continuando aquí en Interactivo, yo me encuentro otra vez con la maestra Diana Elvira Flores Palomo del Observatorio Universitario de Equidad de Género. Bienvenida otra vez con nosotros aquí. Y bueno, platícanos cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo dentro de esta campaña Es Dulce Ser Padre. A nivel estatal tuvimos varias actividades, también en coordinación con la Asociación Enfoque de Igualdad y con Salud y Género, Men Engage también, coordinado o encabezado aquí en San Luis Potosí por Nicolás, en donde se realizó un taller gratuito a padres de familia, en donde también participaron mamás, hubo parejas, y el objetivo era sensibilizar en el hecho de ser hombre, pero particularmente en los cuidados que puede ejercer un papá o un hombre. A nivel comunidad universitaria tuvimos la entrega representativa, simbólica, con dulces, de esta campaña Es Dulce Ser Padre, con el objetivo de desmitificar la idea de que ser papá es proveedor económico. Y entonces dentro de esta bolsita venía unos separadores en donde se visibilizaba unas cucharadas de amor, ¿no? Para poder empezar a imaginar y poder difundir unos padres proveedores de afecto. Bueno, es como el símbolo que quisimos manejar. Y otra actividad fue la participación de la comunidad universitaria, que agradezco ampliamente por su colaboración con el envío de fotografías con su papá en un momento especial, las cuales nos van a servir, ya nos sirvieron para los spots aquí en la televisión, y también para la creación de un collage que muy pronto verán en algunos de los espacios universitarios. Bueno, y de acuerdo a lo que escuchamos por parte de Ramón, de Nicolás, de Fernando y de Francisco, ¿cuáles podrían ser las conclusiones que tú podrías darnos de acuerdo a la paternidad, de acuerdo a lo social, a lo psicológico, a lo legal y al género? Claro, que tenemos un trabajo grande, quienes tenemos el interés de trabajar con perspectiva de género, porque esto, bueno, es el principio en la universidad de trabajar el aspecto de ser padre, pero además, bueno, conclusiones es lo que viene, ¿no? Lo que sigue, y una de las actividades a mediano plazo es el encuentro internacional que tenemos con el tema masculinidades, en donde uno de los ejes que se estarán trabajando es precisamente la paternidad. Es importante recordar que los ejes que mencionaba en un principio, uno de ellos es la legislación. Aquí sí me interesa compartir que el Observatorio Universitario de Equidad y Género, una de sus metas es lograr el modelo de equidad y género, certificarnos como universidad con el MEG que se conoce, en donde se procura precisamente el aspecto de la conciliación, y en ello vienen los derechos paternos. También se trabaja mucho con los hombres en esta parte de sensibilización, y mi conclusión es esto, ¿no? La red que apenas se está abriendo, que logramos con esta campaña, tanto las ONGs aquí presentes como la universidad, en este trabajo conjunto, en este ir avanzando acompañados. Entonces, para mí eso es lo que me deja, y pues seguir trabajando en pro de la igualdad de oportunidades. Y pues esperemos que un estado como San Luis Potosí y la Universidad Autónoma crezcan más en cuestión de género, de maternidad, de paternidad, claro, de familia, y de que conozcan muchísimo más de estos aspectos. Claro, así es, eso esperamos, por supuesto, y en eso estamos trabajando, y con su participación de verdad les reitero el agradecimiento por su colaboración con esta campaña. Y bueno, Diana, muchísimas gracias, pues esperemos que existan campañas mucho más grandes para que la universidad crezca en cuestión de aspectos como lo es el género, como lo es el conocimiento de la familia. Y además creo que es importante que la universidad dé educación sobre este tipo de aspectos. Así es. Porque no podemos quedarnos en el hecho de que solamente somos universitarios, sino que en un futuro vamos a crearnos como padres, vamos a crearnos como gente proveedora de vida, no solamente
de dinero. Así es, y bueno, en ello estamos trabajando en esta parte de la sensibilización. El también mencionar que aunque el tema sea masculinidades de nuestro tercer encuentro internacional, vamos por supuesto a abordar temas en donde las mujeres también busquemos esa capacitación, esa actualización y permitamos avanzar, porque nosotras dentro del observatorio, quienes estamos ahí, pues nos actualizamos con expertos de otros lugares, estén al pendiente que quiénes son quienes la universidad trae para acá, ¿no? ¿Por qué no también decir que es importante conocer que la masculinidad no solamente es el hecho de ser el varón, el que da el dinero, el que se porta rígido y el que es el que da las órdenes, sino que la masculinidad también es parte del hecho de ser dulce, de ser afectivo? Así es, y bueno, por eso se habla también de nuevas masculinidades. Pudiéramos decir que conceptualmente o dentro del término, la palabra masculinidad pues es más, ¿no? O sea, entendemos que femenino es algo que es menor, masculino es algo que es más, sin embargo se sigue utilizando el término masculinidades porque es con lo que empezó a definirse a los hombres, ¿no? En los aspectos de género, pero que cuando hablamos de masculinidades en el Observatorio Universitario de Equidad y Género no es porque estemos resaltando o poniendo en un poder más alto al hombre o el seguir elevando, sino que buscamos esa igualdad, el equilibrio entre mujeres y hombres. Bueno, Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Interactivo, al igual que a nuestros demás invitados. Y bueno, señores y señores, como pueden ver, la verdad, la paternidad es bastante difícil, pero al final de cuentas es algo hermoso, es algo que nosotros como personas podemos hacer y que podemos desarrollar socialmente, psicológicamente, legalmente. Tenemos la facilidad de ser padres. Yo soy Daniel Heimsatz y recuerden buscarnos en las redes sociales como Facebook, Programa Interactivo, en Twitter, Programa Interactivo UASL, y en el canal de YouTube UASLP TV. Ahí van a poder encontrar todos los programas interactivos. Si quieren dejarnos algún comentario, ahí pueden encontrarlo en los números telefónicos que van a aparecer aquí abajo. Y bueno, mi nombre es Daniel Heimsatz y nos vemos en la próxima.